Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 352. El tema de hoy, cómo leer y comprender la Biblia. A la hora de leer y comprender la Biblia tienes tres ayudantes. En primer lugar tienes el Espíritu Santo, como lo dice Primera de Corintios capítulo 2, versos 2 al 16. En segundo lugar tienes a la iglesia. Sería arrogante pensar que el Espíritu Santo solo me habla a mí. Él ha hablado a otros a lo largo de la historia y continúa hablando a su pueblo. Pablo ora porque puedan comprender junto con todos los santos, en Efesios 3, 18. Y en tercer lugar tienes el beneficio de la razón, tu mente. Pablo anima a cada miembro de la iglesia a que cada uno esté convencido en su propia mente, en Romanos 14, 5. Cuando interpretes la Biblia, hay tres preguntas principales que hacerte. La primera es, ¿qué es lo que dice exactamente? Aunque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego, puedes estar seguro de que la mayoría de las traducciones modernas son dignas de confianza y exactas. La otra pregunta es, ¿qué significa? Para responder esta pregunta, tienes también que hacerte otras subpreguntas. ¿Qué género literario es? ¿Es un escrito histórico, poesía, profecía, apocalíptico, leyes, sabiduría o evangelio? Los pasajes de hoy son de diferentes géneros literarios. Son poético, apocalíptico e histórico, así en orden. Y por lo tanto los leemos de maneras diferentes. Lo siguiente es, pregúntate qué significó para la persona que lo escribió en primera instancia y para aquellos que lo leyeron u oyeron por primera vez. Después, pregúntate si hay algo que haya ocurrido posteriormente que altere nuestra comprensión. Por ejemplo, ¿qué diferencia supone la venida de Jesús en nuestra comprensión de los pasajes del Antiguo Testamento? Y en última instancia, toda la Biblia trata acerca de Jesús. Ver Juan capítulo 5, versos 39 al 40. La otra pregunta es, ¿cómo se aplica a mi vida? Para evitar que se convierta en un ejercicio intelectual, tienes que pensar en cómo se aplica a tu vida diaria. Entonces vamos a leer el primer texto de hoy y lo encontramos en Salmos capítulo 144, versículos del 9 al 15. Ubícate en Salmos 144, leemos en PDT. Dice así: Dios mío, te cantaré una canción nueva. Voy a entonarte canciones de alabanza con el arpa de 10 cuerdas. Tú eres el que salva a los reyes y libras a tu siervo David de las armas de tus enemigos. Libérame y rescátame de esa gente extraña que miente y habla mal de mí. Levanten su mano derecha para jurar en falso. Que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud. Que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio. Que nuestras despensas estén llenas de toda clase de alimento, que haya miles de ovejas en nuestros campos, que las vacas estén grandes con cría, que no pase ningún enemigo por nuestras puertas, ni se lleve a nuestra gente del país, que no haya gritos de dolor por las calles. Qué afortunado el pueblo que vive así, qué afortunado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Primer punto, sé auténtico con Dios. Y como les decía, este texto de Salmos, el género literario es poesía. Dios quiere que seamos auténticos con Él. Los salmos no son oraciones de gente buena que usa un lenguaje educado. A menudo son ásperos, terrenales y duros. Son una respuesta honesta, verdadera y personal a Dios. Los salmos están escritos en el lenguaje poético. El poeta Robert Burns escribió: mi amor es como una rosa roja, muy roja. No quería decir que lo fuera literalmente. Gran parte del lenguaje de la teología comporta la comparación. Cuando dos cosas se comparan, esto no significa que sean iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas y que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Este salmo expresa sentimientos también muy humanos. Por ejemplo, en nuestro pasaje de hoy el salmista escribe: rescátame y libérame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Obviamente no es verdad que todos los extranjeros sean mentirosos y embaucadores, pero los salmos a veces expresan ira hacia Dios y sed de venganza hacia otras personas.
No significa que estos sentimientos estén bien, pero son respuestas sinceras que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos de nuestra vida. David estaba en medio de una guerra y era atacado con regularidad por las ciudades extranjeras. El conflicto armado era un hecho en su vida y es en esta coyuntura en la que le da gracias a Dios por adiestrar sus manos para la guerra. Esto no significa que debamos emular esos sentimientos. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se dice que tenemos que tener amor, un amor especial por los extranjeros y por los que son de afuera. Pero hay otros sentimientos que pueden sentirte inspirado a seguir. Por ejemplo, las palabras de David en el versículo 9 nos inspiran a alabar. Continúa hablando de su anhelo, de la bendición de Dios por su familia, su trabajo y la seguridad de la nación. Termina diciendo: dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque tu bendición está sobre la iglesia, el pueblo de Dios, cuyo Dios es el Señor. Te alabo hoy y oro para recibir tu bendición en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi ciudad, en mi nación. Oramos, Señor, para que tu presencia sea trayendo tiempos de refrigerio sobre nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8 versos del 1 hasta el capítulo 9 verso 12. O sea, los dos capítulos 8 y 9. Dice así Apocalipsis 8. El séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego vi a los 7 ancianos, a los 7 ángeles de pie ante Dios, y cada uno recibió una trompeta. Llegó el otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y luego ante Dios junto con las oraciones del pueblo. Llegó ante Dios junto con las oraciones del pueblo. Luego el ángel tomó el recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, ruidos y rayos y un terremoto. Los 7 ángeles tocan las trompetas. Luego los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemaron la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y todo el pasto. El segundo ángel tocó la trompeta y cayó sobre el mar, algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres del mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella encendida como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. La estrella se llamaba Ajenjo y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos. Mucha gente murió por haber bebido de esa agua. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. Así, una tercera parte del día y de la noche quedaron sin luz. Entonces vi un águila volando alto y oí que decía en voz fuerte: desastres, desastres, desastres para los habitantes de la tierra. Comenzaron después de que los 3 últimos ángeles toquen las trompetas. Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada del abismo profundo. Entonces la estrella abrió la entrada y de allí salió humo como de un gran horno, y el humo oscureció el sol y el cielo. Del humo bajaron langostas a la tierra que recibieron su poder como el de los escorpiones. Se les dijo que no dañaran el pasto ni las plantas ni los árboles, sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. Pero no podían matar a la gente, sino torturarla durante 5 meses. El dolor que causaban era como el de la picadura de un escorpión. Durante esos 5 meses la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos listos para la guerra. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro y su cara era como de ser humano. Su crin era como el cabello de las mujeres y sus dientes como los de los leones.
Tenían corazas como corazas de hierro y sus alas sonaban como carros llevados por caballos que corren la guerra. Tenían colas con aguijones parecidos a las de los escorpiones, en las que llevaban el poder de hacer sufrir a la gente durante 5 meses. El rey de las langostas era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abdón y en griego Apolión. El primer gran desastre ya pasó, pero aún falta por venir 2 más. Amén. Segundo punto, marca la diferencia con tus oraciones. Este texto bíblico es apocalíptico. La literatura apocalíptica es una literatura de sueños y visiones, de misterios divinos y del final de la historia. Está llena de símbolos que necesitan ser decodificados. En ella se nos dan destellos de cosas que suelen estar en el límite de la comprensión humana. Sus complicadas y fantásticas imágenes pueden ayudarnos a captar cosas que están más allá de la comprensión. La literatura apocalíptica es notoriamente difícil de interpretar. Dentro de la Biblia se encuentra en varios lugares y especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Típicamente la lectura de los textos apocalípticos de hoy no es fácil de entender. Parece que Cristo está llamando al mundo al arrepentimiento y advierte al juicio inminente. Antes del juicio hubo silencio en el cielo como por media hora, dice el capítulo 8, verso 1. Durante este periodo de temblor e intriga, todo el cielo está callado, posiblemente como símbolo de la oportunidad de que las oraciones del pueblo de Dios sean presentadas y escuchadas por Dios. Las 7 trompetas sugieren que está haciendo todo lo posible por llevarnos al arrepentimiento. El deseo de Dios es advertirnos de las irremediables consecuencias de nuestros caminos. Las primeras 4 trompetas anuncian el daño a la naturaleza. Sucede un desastre medioambiental, caos en la creación, tragedia humana y daño al cosmos. Después, los ángeles quinto y sexto anuncian el daño de los seres humanos. En medio de todo esto vemos la importancia de nuestras oraciones. Se acercó otro ángel y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. El efecto preciso de nuestras oraciones no está claro, pero está claro que tus oraciones son escuchadas por Dios. Tus oraciones importan y marcan la diferencia. Vivimos en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos pruebas de que mucho de aquello sobre lo que se escribe en estos capítulos está sucediendo en nuestro mundo. Nuestra respuesta debería ser la oración y el arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Señor, quiero examinar mi propia vida y arrepentirme de cualquier pecado conocido. Muéstranos, Señor, los pecados que están ocultos. Líbranos del autoengaño y la autojustificación y ayúdanos realmente a arrepentirnos y transformar nuestra mente y corazón. Vivir una vida conforme a tu voluntad y cambiar de rumbo si estamos pecando. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones y estas oraciones marcan la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra nación y en nuestro mundo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a Esdras capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor, comunicada por medio de Jeremías. Ciro lo hizo circular por escrito e hizo también que lo leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este: Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien está en Jerusalén. En cuanto a los de ese pueblo que decidan quedarse en este país, que ayuden a los que se van. Desde el lugar donde viven, que manden oro, plata, bienes y ganado junto con las ofrendas para el templo de Dios en Jerusalén. Regreso de los exiliados. Entonces los jefes de la familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, se prepararon para ir a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor junto con todos a los que Dios había animado. Todos sus vecinos les dieron voluntariamente muchos regalos: oro, plata, ganado y otros objetos de valor. El rey Ciro también hizo entregar los objetos que pertenecían al templo del Señor y que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y habían puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le dijo a
Mitridates, su tesorero, que los sacara, los contara y se los entregara a Seabasar, líder de Judá. Estos son los objetos que trajo Mitridates: 30 copas de oro, 1000 copas de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, 410 tazones de plata y 1000 cosas más. En total fueron 5400 objetos de oro y plata. Sesbazar los llevó todos cuando los exiliados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Esdras capítulo 2. Esta es la lista de los exiliados de esa provincia que regresaron en el pasado. El rey Nabucodonosor de Babilonia los había llevado desterrados a Babilonia. Todos estaban ahora de regreso a Jerusalén, en Judá y en cada uno de sus pueblos. Estos son los que regresaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehún y Baná. Esta es la lista y el número de los israelitas que regresaron. Descendientes de Parós, 2172. De Cefatías, 372. De Araj, 775. De Pahab Moab, es decir, los de Jesúa y Joab, 2812. De Elán, 1254. De Satú, 945. De Sakai, 760. De Baní, 642. De Bebai, 623. De Asgad, 1222. De Adonicán, 666. De Bigbai, 2056. De Adín, 454. De Ater, es decir, Ezequías, 98. De Besai, 323. De Jorá, 112. De Jasún, 223. De Gibar, 95. Del pueblo de Belén, 123. Hombres del pueblo de Netofa, 56. Del pueblo de Anatot, 128. Del pueblo de Asmavet, 42. De los pueblos de Kirián, Jerairín, Cafira y Berot, 743. De los pueblos de Ramá y Geba, 621. Del pueblo de Micmas, 122. De los pueblos de Betel y Ai, 223. Del pueblo de Nebo, 52. Descendientes de Magbis, 156. Hombres del otro pueblo de Elam, 1254. Del pueblo de Harín, 320. De los pueblos de Lod, Hadín y Ono, 725. Hombres del pueblo de Jericó, 345. Del pueblo de Sená, 3630. Sacerdotes, descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973. De Imer, 1052. De Pasur, 1247. De Harín, 1017. Levitas, descendientes de Jesúa y de Cadmiel, de la familia de Odavías, 74. Cantores, descendientes de Asaf, 128. Porteros, descendientes de Salud, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatitá y de Sobai, 139. Servidores del templo, los descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queros, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseah, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Hakufá, Harhur, Baslut, Mejidá, Harsá, Barcos, Sísara, Temá, Nesiah, Hatifá, descendientes de los servidores de Salomón. Los descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Hasebayín y Amón. En total, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón eran 392. Estos son los que regresaron a Jerusalén de los pueblos de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer. Pero no pudieron demostrar que sus antepasados eran de Israel. Descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. Estos son los descendientes de los sacerdotes que tampoco pudieron demostrar que sus antepasados eran israelitas. Descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este Barzilai tenía en realidad otro nombre, pero como se casó con la hija de un hombre de Galaad llamado Barzilai, decidió tomar ese nombre. Ellos buscaron sus registros familiares en la lista oficial, pero no pudieron encontrarlos, por eso fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les ordenó no comer ningún alimento sagrado hasta que hubiera un sacerdote que pudiera usar el Urim y el Tumim para preguntarle a Dios qué hacer. El grupo que regresó estaba compuesto de un total de 42.360 personas.
Esto sin contar 7.337 esclavos y esclavas que también venían acompañados de 200 hombres y mujeres cantores. Tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Tercer punto, cumple el propósito de Dios para tu vida. Este libro de Esdras es histórico. Dios tiene un propósito para tu vida y estás llamado a hacer algo especial para Él. El libro de Esdras nos muestra que incluso cuando sea un plan de Dios, habrá muchísima oposición y resistencia. Pero Dios está contigo y los planes de Dios triunfarán finalmente. En el libro de Esdras nos encontramos en el territorio más familiar de la historia. Los libros históricos de la Biblia no son simplemente registros de lo que sucedió. También dan interpretaciones para los sucesos que se describen. Los escritos históricos eran vistos como una actividad profética. A la vez que registraban los hechos, explicaban o revelaban cómo obraba Dios en los sucesos que se describen. El primer versículo de Esdras es un ejemplo excelente de esta combinación de hechos e interpretación cuando dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Las inscripciones coetáneas de aquel momento muestran cómo Ciro permitió que otras naciones cautivas regresaran a su hogar también. A la vez, el escritor explica el significado de estos sucesos históricos y subraya cómo cumplieron la temprana profecía de Jeremías de que el exilio duraría aproximadamente 70 años en Jeremías 25:12 y 29:10. Esta no solo es la lección de historia antigua, es una revelación de Dios. Nos muestra la fidelidad a su pueblo y nos recuerda que es un Dios que salva, demostrando cómo Él tiene el mando y el control de la historia. Los sucesos que Esdras describe en estos capítulos acaecieron en el 536 a.C. Después de 70 años de declive, derrota y exilio, vino un nuevo comienzo para el pueblo de Dios al que se le permitió regresar a casa. El decreto de Ciro permitió a los judíos regresar y reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras se centra en la reconstrucción del templo y Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero lo que motiva a ambos en su interior era exactamente lo mismo. Estaban preocupados por la gloria de Dios y el pueblo de Dios. Ambos, cada uno a su manera, cumplieron el propósito de Dios para su vida. Hoy es igual para ti. Tienes un único propósito para tu vida. Todos tenemos diferentes proyectos dependiendo de nuestros diferentes trabajos, pasiones y dones. Pero la motivación que nos mueve debería ser la misma, la preocupación por la gloria de Dios y por el pueblo de Dios. Dios cumplirá su propósito en ti. Vamos a orar. Amado Señor, quiero estar dispuesto a que cumplas tus propósitos para mí, que mi vida traiga gloria a tu nombre y que también mi mente también esté ocupada en el bien de los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade: he estado repasando la larga lista de nombres de quienes regresaron del exilio en Esdras 2. Contaron a la gente porque la gente cuenta. Así es. Bueno, qué bueno que este podcast de hoy, a través de este devocional, nos enseña cómo leer y comprender la Biblia. Les invito a que podamos hacer ese ejercicio todos los días. Recuerden que este podcast fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Este devocional, y este podcast, la voz es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.